Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, te veo lejos y a la distancia. Está en mute. Está en Ah, mute, que tú me papá. pusiste en mute, tú me pusiste en Sí, mute sí. a mí. Sí, exacto. Ah, ves, como tú eres un dictador, tú eres dictador. No, Como que de la chat apagando los micrófonos, mira, fuera de relajo. ¿Dónde tú andas? Estoy en México. Estás en México, que tiene una boda. Tengo una boda de lo más, hoy empiezan los proceedings. ¿Ha hecho sightseeing o han sido solamente cosas de la boda? Ayer fui a Chichen Itza. Muy ¿Cómo estuvo interesante, eso? muy interesante. Yo había ido al Taj Mahal hace un tiempo. Te digo que es muy comparable. O sea, es muy comparable en términos de la forma de la presentación, pero obviamente Chichén Itzá es mucho más grande, el Ujú. complejo, ¿no? Enorme. Sí. Y no se puede ver todo. Y es curioso, me parece súper interesante que lo que vemos es una reconstrucción que hicieron los Rockefeller. So, porque la jungla pues, va tumbando la piedra. So, la parte que se ve es en gran parte una reconstrucción. Y me pareció también interesante de que hay un tercer templo debajo de los dos templos que todavía no han explorado, lo cual es como que, wow, pues, o sea, todavía hay cosas que no hemos descubierto. Ahí que están los Predators y los Aliens para Alien versus Predator. Sí, yo creo que ahí, de hecho, el tipo dijo como que, mira, si son los alienígenas, pues están ahí, y es como que, ok. Pero es curioso porque el primer idioma del guía claramente no era español, o sea, probablemente es maya. La única vez que he ido a México fui a Tulum, también para una boda, y hice un tour también, yo ni me acuerdo cuál era el parque ceremonial y la pirámide, lo que sea que había allí. Pero para ustedes que te están grabando. Y el tour guide que tuvimos nos dio un cuento y una historia espectacular de la tradición y eso. Y después me enteré que dependiendo de la tradición o la tribu o lo que sea de donde venga el guía turístico, van a cambiar las versiones de la historia. Y me quedé como que, ¿qué diablo es esto? O sea, ni para una pirámide se ponen de acuerdo, tú sabes. Eso es así. Pero Pero así en todos lados, pues acuérdate que la historia está contested. claro, sí, sí. Pero nada, a nuestra querida y hermosa audiencia, estamos, que de hecho te enviaron saludos ayer en el que estaba de supervisor del estacionamiento donde me parqué ayer cuando fui a una cita médica. De momento estoy montando mi carro y el tipo me dice, sobrino, y yo me viro así y como que saludo, y el tipo me dice, mándale saludo a Balbus Maximus. Y yo, mal rayo parto, o sea, a mí no, es a Balbino el saludo. Pero estamos grabando bien temprano en la mañana del viernes porque pues Balbino tiene asuntos que atender en su viaje el resto del día y yo obviamente tengo que trabajar y no iba a ser práctico mañana grabar. Así que como ya hemos tenido que acostumbrarnos, ¿verdad? Lo que sea que pase entre hoy por la tarde y mañana, pues queda sujeto a discusión en otro momento. Tenemos un rundown chéverón. Vamos a primero discutir la revolución en Puerto Rico será en draga o no será. Después vamos a discutir la noticia de la presentación del presupuesto o del proyecto del presupuesto para el año fiscal 2005-2006 que se llevó a cabo en conjunto por la gobernadora y la Junta de Supervisión Fiscal y algunos temas relacionados a eso. Y vamos a cerrar la discusión con el caso que se vio el jueves 15 en argumentación oral, el 15 de mayo, perdón, en argumentación oral ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
En el caso de Trump, vi Casa Inc. y los estados de Washington y New Jersey sobre el asunto de la ciudadanía por nacimiento, el birthright citizenship, y cómo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la ciudadanía americana es un tema especial y cercano a nuestro corazón puertorriqueño. Así, Gracias a Trump, por fin sabemos cuánto valor tiene nuestra ciudadanía americana. porque tú tenías, ¿cómo era que tú lo habías calculado? Que se me olvidó. Bueno, Trump dijo creo que eran 10 millones de pesos el Gold Card, o sea que la ciudadanía Ah, americana express. Y pues si hay 3 millones de puertorriqueños, multiplícalo por 10 millones, entonces la ciudadanía vale, creo que eran 3 trillones de dólares, una cosa así. O bueno, sea, cuidado, porque son capaces de decir que tienes que contabilizar los que están en Estados Unidos y te diluye el valor de la acción. mano, que cooperen con la causa, porque hay dinero para todo. Hay dinero para todo, Cristian. Hay dinero para todo. Ay, dame un brequecito que tengo que arreglarme los earphones y volvemos ahora. Ok, estamos ya de regreso, sorry. Es que si no lo conecto con el cable no me escucho hablar y se siente raro. El, cuando dijimos que la revolución será en Draga o no será, ustedes en los show notes van a poder encontrar un artículo del Yale Daily News, o sea, un artículo publicado en el periódico que se dedica en New Haven a cubrir los temas alrededor de la Universidad de Yale. La Ivy League, Yale es o la número uno o la número dos, o sea, pero siempre es la top en términos de la Facultad de Derecho. Es probablemente la que tiene más prestigio, seguida por los Harvard. Y yo no estudié ninguna de las dos, así que no me importa si alguien que nos está escuchando entiende que Harvard debe estar número uno, pero el punto es que Yale probablemente es la que tiene más prestigio. Y dentro de todo, ¿verdad? Todo este tema de la Ivy League y de las universidades ha estado en la palestra, especialmente porque la administración de Imperator Trump le ha declarado guerra y combate feroz a la a la Ivy Leagues, especialmente a Columbia, Harvard, etcétera. Y como uno pues está más pendiente a eso y uno tiene una audiencia que le gusta participar ad honorem como productor de este programa, nos enviaron una noticia que es una reseña, que pueden encontrar el artículo en los show notes, a una obra que se está celebrando en el Yale Repertory, y el artículo se llama Drag and Death Take Center Stage in Yale Rep's Electrifying Season Finale. Against a backdrop of drag pageantry and political performance, Notes on Killing 7 Oversight, Management, and Economic Stability Board Members delivers a heartfelt exploration of trans identity, liberation, and Puerto Rico's colonial wounds. Y aquí empieza la reseña. Dice, For a fierce 3 weeks, Mara Vélez Melendez notes on killing 7 Oversight, Management, and Economic Stability Board members has dazzled and educated audiences, talking lessons about self-determination between exhilarating drag shows and bureaucratic assassinations. Bueno, y cuenta el asesinato, porque hay literalmente un asesinato, Bueno, varios. no, hay 7 asesinatos, de lo que yo no, obviamente pues, no estoy en New Haven, Connecticut, así que no he podido tener la experiencia de ir a ver el show. Probablemente iría a verlo, y si alguien nos está escuchando, por favor ve y envíanos su reseña sobre el tema. Esencialmente, la obra, eh, vamos a leerlo directo aquí. The show follows Lolita, a young transgender woman and pseudo vigilante who seeks justice for her beloved homeland of Puerto Rico. Donning a two-piece worksuit with 3 stripes on the vest in homage to the Puerto Rican nationalist Lolita Lebron, Lolita infiltrates the Wall Street office of the Oversight, Management, and Economic Stability Board for Puerto Rico, o sea, la Junta de Supervisión Fiscal,
to kill the 7 board members responsible for managing the island's debt. The debt exceeded 70 billion when the board was created in 2006 by the Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, or PROMESA. Along the way, a flamboyant receptionist transforms the space into a drag-fueled stage where each board member is embodied and symbolically assassinated. Bueno, yo espero que symbolically se refiere a que no matan a alguien en la tarima, ¿verdad? Pero tú nunca sabes. As Lolita navigates this surreal journey, she is forced to reckon with identity, liberation, and the cycles of colonial power. Primero, no sabía que la Junta no tiene una oficina en Wall Street. ¿Verdad? Esa es la primera parte que yo me quedé como que, wow, ¿lo conocen bien? Lo que pasa es que al principio, cuando la Junta comienza, no me acuerdo qué agencia fue federal, pero les dieron oficinas iniciales en Wall Street, en un edificio en Wall Street. Y las primeras vistas, si se recuerdan, eran transmitidas, ¿verdad? No eran las vistas estas que se hacían en el Hotel El Conquistador o en el centro de convención, eran como que estas vistas que se hacían en un salón de conferencia, un boardroom, y se transmitían electrónicamente, más o menos como ahora están haciendo, ¿verdad? La última vista fue así. Y el primer plan fiscal, de hecho, que presentó Alejandro García Padilla cuando estaba ya saliendo de la gobernación, lo hizo en ese tipo de vistas. Así que yo creo que quizás se quedaron con esa imagen de que trabajaban en Wall Street, porque la ley los autoriza a montar una oficina en New York si quieren, o en Washington, D.C., pero nunca lo han tenido que hacer. Pero me está interesante y me interesaría ver tu punto de vista. A mí lo que me está interesante es cómo con el pasar del tiempo desde que se aprobó Promesa, que ya mismo llega a su 10º aniversario, la Junta y esa ley ha tomado como que una apreciación dependiendo de si estás en Puerto Rico o si eres un puertorriqueño o un diásporo en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Porque si se recuerdan, a nosotros, esencialmente la delegación puertorriqueña de Nueva York nos dijo que teníamos que chuparnos Promesa con todo y Junta, ¿verdad? Lin-Manuel Miranda hasta cantó una canción en el show de John Oliver, Nidia Velázquez y otros, y esencialmente estaban diciendo, mira, esto es lo mejor que se puede hacer. Bregamos después, ya pudimos bajarle un poco a los poderes de la Junta, pero this is the only thing, esto es el único remedio disponible. Pero luego de eso, ¿verdad? Que cuando esa facción de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos continentales, pues esencialmente nos dijo, pues take it or leave it. Los grupos activistas que también salen de Nueva York cambiaron dramáticamente la narrativa sobre la Junta, pero no encaja exactamente con nuestra experiencia de la Junta. ¿Qué te llama la atención del asunto? A mí me llama la atención que claramente yo creo que esto se ha convertido en lo que dicen un cause célebre célebre o no sé cómo se dice en francés. Cause célebre. Sí. Que es básica, la Junta es las nuevas leyes de cabotaje. Para los activistas culpables de todo lo malo que hay en el mundo. Y yo creo que la Junta es antidemocrática y yo creo que la Junta es mala para Puerto Rico en esta etapa del juego. Yo creo que nadie tiene duda de que yo creo Junta... que en el último episodio que discutimos el tema, tú hiciste bien claro tus sentimientos sobre la Junta. Sí, pero pienso también que la Junta en la práctica ha tenido efectos, ¿verdad? En algunos asuntos positivos. Por ejemplo, en el tema de traer un poco de raciocinio a la gobernanza puertorriqueña de gente que está pensando en las mejores prácticas, ¿no? Que usualmente aquí
lo teníamos que outsource a consultores de afuera, porque la verdad es que pues, muchas de las, Sí, cuando por sí. ejemplo García Padilla fue a hacer la reforma contributiva, pues él contrató creo que fue KPMG, si no me equivoco, a que hiciera un estudio y propusiera, que al No, final no era Ernst Young. no, yo creo que era KPMG, bueno, no Era importa. que, ok. El punto es que él contrató una compañía grande para que le dijera lo que había que hacer. Igual que se contrató, creo que fue Ernst Young para hacer el estudio de la cierre de escuela. Ahí sí, creo que fue Ernst Young. O sea que esto es bien común, ¿eh? Esto es algo que se hace. La cosa es que la Junta en Puerto Rico en la práctica lo ha terminado haciendo y se ha convertido un poco medio un refugio de los policy nerds de Puerto Rico. Claro, pues eso tiene sus luces y sus sombras. Ahora bien, allá ellos lo ven como el culpable de todo, cuando yo te diría que muy probablemente es el Congreso quien tiene mayor responsabilidad sobre los problemas de Puerto Rico en cuanto no quieren reconocer que si tú no le das fondos a Puerto Rico para que eche para adelante aquí, el puertorriqueño se va a Estados Unidos y te cuesta el triple. O sea, no es un tema, yo creo que aquí sí hay un tema de política pública, yo no estoy seguro que hay un tema de política pública relacionado a la Junta que sea suficiente para justificar lo que está pasando. Te voy a dar un ejemplo, Cristian, el tema de la deuda de energía eléctrica. Si uno compara las expresiones de la gobernadora con las expresiones de la Junta, y a veces de expresión de Pierluisi y la Junta, uno a veces se llevaba la impresión de que la Junta tenía menos ganas de pagarle a los bonistas de energía eléctrica que el gobierno. Bueno, en efecto, yo te puedo decir que dentro de la narrativa que se ha creado alrededor de la Junta, la idea de que la Junta es una agencia de cobro para los bonistas es yo diría, la menos fundamento que tiene en términos de lo que ha sido la práctica, ¿verdad? Está en las narrativas estas de austeridad y de recorte presupuestario y el neoliberalismo tecnocrático run amok. Y yo puedo entender esas narrativas en términos del título 2. Creo que tienen un límite porque lo que a alguna gente le dicen austeridad simplemente se traduce a que no puedes gastar más de lo que generas, ¿verdad? Porque no imprimes dinero. Y el asunto pues de estímulo económico, Puerto Rico, si algo ha tenido durante los pasados 40 50 años, mucho estímulo cada vez que algo pasa, ¿verdad? Y yo creo que hay incluso gente que te diría que, o sea, ¿verdad? Deben dejar claro que no, yo no comparto esta visión, pero que te dirían que parte del problema que vino después del huracán María es que la inyección de fondos federales de reconstrucción llevaron a que el gobierno de Puerto Rico no sintiera la presión para hacer las reformas que tenía que hacer, entre comillas. Y que entonces, pues, la Junta, pues, desde entonces, pues, ha estado acogiado porque no sabe cómo bregar con ese tema. También pienso que, yo creo que ese argumento está también relativamente, ¿verdad? Está limitado. Pero si tú miras el cobro de los acreedores o de los bonistas particularmente, algunos bonistas han salido bien en términos de reestructuración, partiendo de la premisa que son los bonistas que se pudieron quedar hasta el final. Si tú tenías un bono al principio y lo tuviste que vender, pues cogiste tú el cantazo y nadie nunca te lo va a restituir. Pero hay otros bonistas que salieron en la prángana. Lo que pasa es que dependía, y eso es parte un poquito del juego, ¿verdad? Que ha rodeado el tema de la quiebra, que hay ciertos fondos o ciertos bonistas que tenían el staying power para al final, después de estar peleando por 6 7 años, poder salir salir relativamente O bien. Cristian, también, que muchos bonistas que eran puertorriqueños, a los cuales los bancos en general, o los brokers, o whatever, como queramos venderlo, le vendían créditos de menor calidad a los puertorriqueños. Exacto. Por ejemplo,
la deuda apropiada que le decía, appropriate debt, que era básicamente no tiene ninguna garantía. Era, pues yo te voy a pagar del presupuesto, pero no tengo que pagarte. Y Era una obligación moral, le decían. era una obligación moral. Y esa deuda no se pagó. Se pagó que fueron 5%, una cosa así, ¿sabes? Una cosa nominal. Pero, honestamente, para mí la idea de que alguien comprara esa deuda de por sí es como que medio loca. Es como que, ¿quién le compra a...? O sea, si yo le digo a alguien, mira, la única garantía que tengo es que yo tengo un compromiso de pagarte, pero en ley yo no tengo una obligación de pagarte, wow. O sea, era como que regálame algo y después yo te... Esa gente salió salió malísimo. O sea que irónicamente, quienes peor salieron fueron los bonistas puertorriqueños. Sí, Uno porque por muchos eso y eran, dos porque cogían prestado para comprar sus exacto. bonos. Y entonces, pues, cuando baja 40% el bono, 50%, pues tienes que liquidar tu posición y te bajas en cero, aunque la reducción sea 30 o 40%. Así que la crisis de los bonos en Puerto Rico tiene mucho más que ver con, no quiero ofender a nadie, la incompetencia o fraude, en algunos casos, probada, o irresponsabilidad de nuestro sistema financiero para nuestra propia gente que de realmente la Junta. Porque si se supone, pues hay una cosa que se llama suitability, ¿no? Cuando yo le vendo una para ese cliente. O sea, yo no puedo decirle a una persona de 75 años, mira, pues coge 100% de tus ingresos y ponlos en, qué sé yo, en Nvidia, porque no es suitable para el perfil de esa persona. Quizás para una persona de la edad, quizás no de Cristian, pero quizás la mía, pues quizás eso tenga más sentido. Pero cuando tú vas a hacer cada año que te vas acercando al retiro, tú tienes que empezar a ofrecer cosas que sean suitable. En Puerto Rico eso no ocurrió. Por eso en Wall Street los bonistas realmente pues no tendían a ser tanto de Wall Street. Esa gente entra mucho más tarde. Los bonistas tendían a ser gente retirada, bastante normal, clase media alta, por decir una cosa, que eran dueños de fondos mutuos que compraban esa deuda porque pagaba más. Así que eso permitía a ellos pagarle más a su vez a esos retirados. Pero no, hasta, diría yo, 2012, 2013, la inmensa mayoría de los bonistas no eran Wall Street. La inmensa Bueno, mayoría de los bonistas eran y, gente normal. y en esa línea, ¿verdad? Por eso es que, excepto ¿verdad? Algunos casos particulares, si tú hablas con cualquier fondo, ¿verdad? Los fondos buitres y su abogado, o tú hablas con los oficiales de las aseguradoras de bonos y su abogado y asesores, tú hablas con cualquier persona, incluso, y entonces hablas también con los que tú dices que son lo que decíamos los bonistas del patio. Todos los acreedores odian a la Junta dramáticamente, e incluso a la línea que tú ibas, ¿verdad? Se dio la dinámica no esperada de que se veía que el gobierno local todavía tenía un interés en mantener una relación con los mercados financieros y con las personas los personajes involucrados en ese mundo, y que era la Junta la que estaba la que estaba llevando una estrategia de scorched earth o de tratar de litigar las cosas hasta el final. Y eso, ¿verdad? Fue una inversa de lo que la gente pensaba. La Junta, en parte, su establecimiento surge de la idea de que el gobierno de Puerto Rico siempre iba a querer impagar y que la Junta iba a ser, pues, la agencia de cobro, ¿verdad? Y lo que termina ocurriendo es totalmente diferente. Pero el hecho de que, ¿verdad? Esta persona hace esta obra, pero en su cabeza todavía sigue siendo la Junta es la agencia de cobro que debe morir. Eh, Y, tiene unos matices y el que, edge de querer hacerlo como que tiene que ser en draga, y obviamente pues es arte, whatever. ajá, Sí, es performance. el arte siempre ha tenido eso, ¿no? Yo diría desde los griegos, las mujeres, en el teatro griego, las mujeres, los papeles de mujeres los hacían hombres. Sí, sí.
Así que, pues, esta cosa de que haya draga en el teatro En es el muy Yale antigua. Repertory. No, o sea, no es un tema reciente, es un tema milenario. Por si acaso, para que no, porque como no sé si ustedes saben, Cristian estudió literatura en Boston, así que quería traer ese tema para que él vea también que yo sé un poquito de esto y que mi clase de humanidades no fue en vano. Pero el tema de vestir, hombres vestidos de mujeres en el teatro es muy antiguo, así que no voy a decir esto con la intención de un comentario cultural conservador, es más un tema de, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué queremos coger este tema y entonces meterle toda la carga de todas las causas de la izquierda americana en un solo pote. Ay, yo encuentro eso, yo para mí ese era atractivo, porque ahí es que tú ves el intersectionality hecho carne. Porque si tú, ¿verdad? Dijimos draga, porque hay drag, hay, en el artículo que leímos, ¿verdad? Hay parte del performance incluye drag queens y eso, pero la trama, por lo que entendimos, es que Lolita, que es una mujer trans, en el proceso de convertirse en quien es auténticamente como individuo, como persona, está también actuando como Avenger o Vengadora de las heridas coloniales de Puerto Rico. Así que la muerte, el asesinato simbólico, como le dicen, de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, es lo que lleva al nacimiento del personaje en su forma auténtica. Eh, Tú que, sabes que cuando puse Lolita en Google, o sea, cuando me lo enviaste, yo, qué bueno, interesante, ten cuidado cuando tú pones eso en... me salió un alert como, tú, ¿sabes? Como que tú estás seguro que, dame más detalles de lo que estás ¿No? buscando. Y después el hecho de que el nombre es Lolita, o sea, obviamente en homenaje a Lolita Lebrón, que era una católica reaccionaria en muchas instancias, que creo que cuando por fin salió de la cárcel y se reintegró a la izquierda puertorriqueña, tuvo que tener unos momentos de disonancia cognitiva espectaculares. eh, pues le añade más. Yo le encuentro fascinante. Eh, it's, it's kind of ridiculous, pero ese es el punto. O sea, sí, si queremos, yo me he estado metiendo un montón últimamente en el tema histórico de Puerto Rico, simplemente porque creo que la historiografía se enfoca un montón por razones ideológicas de los autores. Ujú. Y lo hemos hablado antes, en este periodo del 40 al 46, pues yo siento que yo conozco ya el periodo, que es cuando Muñoz cambia de independentista socialistoide a yankee, ¿cómo es que dice Neruda? Este catador del whisky norteamericano. Eh, pues, ¿cuándo ocurre esa transición? Y yo digo, caramba, esto suena como que yo pensaría que si fuera algo tan unnatural, pues la gente hubiera dicho algo en el momento, pero pues, cuando Ajá. yo me enfoqué en estudiar ese periodo, después de la muerte de Muñoz Rivera, después de la ley Jones, hasta el 40. Y de hecho, comentario interesante, la gente habla de que en el 40 el independentismo tiene su mejor momento y que es solamente la Ajá. traición de Muñoz que lo destruye. Pero en el 40 compiten tres partidos políticos, dos de los cuales son estadistas, y el tercero dice el estatus no está en issue. O sea, si tú miras la política puertorriqueña, en el 40 tú dices, la estadidad ganó, sacaron 60% del voto los partidos estadistas. La independencia desapareció, claro. La Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con el colapso Sí, del sí. independentismo, mucho más de lo que nosotros mismos aceptamos, ¿no? Porque la izquierda quiere ver la Segunda Guerra Mundial, la izquierda radical, como un triunfo del estalinismo, la Unión Soviética, que los americanos realmente no hicieron Sí, tanto. sí, siempre esa es la línea. Tú sabes que en verdad los americanos no hicieron nada en Europa, eso fueron todos los rusos. Y yo, sí, papá, Dile eso a dale. Shukov. Pero Ajá. anyway, en ese momento, la Segunda Guerra Mundial es realmente lo que mata la izquierda en Puerto Rico porque empiezan a decir, ¿por qué vamos a ser independientes? Esto es una locura. O sea, nos van a invadir los nazis, Dios sabe lo que pase, no, vamos a quedarnos aquí. Y entonces,
lo que quiero decir con eso es de que el tema del estatus siempre ha tenido mucho que ver con que los de afuera o los intelectuales quieren decirle a los puertorriqueños que les debe importar más. Y en el caso de Puerto Rico siempre ha sido particularmente notable que siempre el acercamiento histórico tiende a ser, ustedes deberían querer ser independientes porque los americanos son bien malos. Y entonces de repente los puertorriqueños dicen, no, pero los americanos me ayudan de todas estas formas, por lo tanto, mi preocupación me la resuelven ellos. Entonces, pues tú ves como, en vez de hablar de los temas de desigualdad económica causados por políticas del gobierno de Puerto Rico en parte, en vez de hablar del tema de que no tenemos suficientes industrias, el tema de que tenemos que tener más desarrollo económico, en vez de hablar de todas esas cosas que son los que ayudarían a resolver los problemas, vamos a hablar de la Junta. Porque ese es verdaderamente el problema. Me parece que demuestra por qué muchas veces este activismo que viene de un buen lugar. Porque esa es la cosa. Estas personas yo estoy seguro que no lo hacen por hacernos daño. Estoy convencido de eso. Pero entonces, ¿por qué vamos a enfocarnos en un pedazo pequeño del drama de Puerto Rico cuando podemos enfocarnos en el problema fundamental que es que no tenemos luz? Bueno, O sea, en este caso, hablemos de eso. bueno, en este caso en particular es porque Mara Vélez Meléndez decidió enfocarse en él y lo estamos discutiendo. Claro, Esa es su expresión. pero Eh, es un pero ejemplo del... es que el asunto identitario es, yo te diría que incluso, ¿verdad? El debate del estatus es el debate fundamental político en Puerto Rico y lo va a ser. eh, y estoy llegando al punto de pensar que incluso el día que nos independicemos o entremos en libre asociación o nos hagamos Estado, no vamos a saber cómo hablar de otra cosa que no sea el estatus, así que vamos a seguir discutiéndolo como por 15, 20 años. Pero debajo de esa pregunta política fundamental, en realidad es un asunto de identidad. Eh, y está, ¿verdad? La visión de que la libertad, está la libertad de Puerto Rico en contraposición a la libertad del puertorriqueño. Y Oh, Muñoz Marín, salte de ese cuerpo. no, Muñoz. no, pero lo digo en el sentido del punto de vista estadista. O sea, el estadista te dice, eh, a mí me interesa mi libertad como ciudadano americano, ¿verdad? Que es la única ciudadanía que conozco, es la única que ha existido. Tú me hablas de otra ciudadanía, excepto aquellos que son traidores y sacan el doble pasaporte con España, como mi hermano y mi papá. Pues tú solamente tienes, la única ciudadanía que tiene contenido para ti es la americana, y entonces tu identidad cívica, vamos a decirlo de esa manera, la estás anclando a cómo participas dentro de esa ciudadanía, versus si tienes una perspectiva quizá más clásica, esa ciudadanía, no importa cuánta libertad individual te brinde, está, es de menor calidad en la medida que el Puerto Rico, ¿verdad? No es libre para poder decidir qué sé yo, lo que le dé la gana. Y ahí es que viene esa discusión, por eso es que encuentro interesante que en esta obra el tema de convertirte en el ser auténtico de la mujer trans Lolita, te lo atan ¿verdad? Este asunto de la Junta y de una rebelión contra la Junta para vengar las heridas coloniales, porque creo que dentro de cierta retórica te dirían que los estadistas somos americanos trans, desde el punto de vista cívico. Sí, eso es una forma de interpretarlo. Yo, por otro lado, pienso que precisamente por eso es que todo este debate del estatus político nunca ha capturado mi atención como un tema que va por encima de las necesidades de la gente, ¿no? Porque a un Muñoz, digo, después hubo unas teorías legales que se locuran más tarde,
sobre que si es un pacto, que si no es un pacto, toda esa cosa. Pero ese no es el origen del ELA, del concepto del ELA. Al contrario, eso es una justificación ex post facto. Sí, sí. Muñoz decide abandonar el independentismo y plantea que la estadía no es posible en el 46. La forma que va a tomar esa forma de libertad, como él la llamaba, toma casi de 8 años hasta 52 en desarrollarse y en las Naciones Unidas evolucionar en el 54. Y no hasta el 59 que formalmente se le plantea al Congreso la necesidad de aclarar que en efecto es un pacto. O sea que esto toma 13 años. Y en ese día, un chorro de staffers que llevaban 20 años y dijeron, Here we go again. Exacto. Y entonces, el Muñoz decía que para él, pues lo que le hemos hablado antes, que uno de los dilemas angustiosos que le traía a él la relación de Puerto Rico con Estados Unidos era que él tenía que escoger entre la independencia y el bienestar de la gente, y pues para eso él era un dilema angustioso que tuvo que resolver diciendo, para mí es más importante lo que sienta la gente en carne y hueso en sus vidas que un papel que diga Puerto Rico es independiente. Y esa decisión, pues, para él fue angustiosa porque él había sido independentista. Pero cuando tú miras el independentismo de los años 30, Mira, angustioso, tú sabes, la vista a la bahía de San Juan. Tú sabes. bueno, pero Muñoz no era de esa persona que le importaba tanto eso. No estoy cuestionando el hecho de que tenía una vida intelectual interna muy activa. Simplemente estoy diciendo que no hay que convertirlo en un mártir, papá. Eso es todo. Sí, pero él lo que dice es que era angustioso emocionalmente porque está dándole vuelta y obviamente también significa que perdió muchos amigos. Por ejemplo, su consuegro, uno de sus grandes amigos, que literalmente el hijo de Muñoz se casa con la hija de Rafael Arjona y son los antepasados de los dueños del Café Cuatro Sombras. Eh, el Arjona se va al PIB, abandona el Partido Popular. Muchos de sus grandes amigos se van porque eran independentistas primero. Hacemos otro episodio sobre los sufrimientos Pero lo que te quiero decir es de que interpersonales de Muñoz. aún en los años 30, que es el pico del independentismo, los mismos, Concepción de Gracia mismo decía en ese momento, estos tipos no son independentistas nada. Estos tipos lo que son un chojo de gente que con el rompimiento de las estructuras partidistas anteriores están buscando la independencia para conseguir hurras en los mítines, pero todo el mundo sabe que no van a hacer nada sobre la independencia porque no hay forma. Y entonces es fascinante porque todas estas, yo estaba, obviamente estando en México y estando en Yucatán que estuve ayer, no hay forma de tú evitar ver la pobreza, ¿no? Una pobreza que para nuestros ojos en Puerto Rico tiene una empatía particular porque hablamos el idioma, ¿verdad? O sea, no es la pobreza si tú vas, qué sé yo, a India, como fui, pues tú no entiendes el idioma, si no estás escuchando lo que la gente está hablando Ujú. entre ellos. En México tú escuchas y tú ves y lo sientes. Y especialmente en estas partes más lejanas de la ciudad Del grande, DF. el DF, me parece a mí que es bien difícil tú dejar de pensar, bueno, por lo menos para mí era imposible dejar de pensar en cómo esa es la gran injusticia, ¿no? Entonces, cuando tú ves estos países, tú te das cuenta por qué AMLO y Sheinbaum y Muñoz Marín y toda esta gente ganan elecciones, porque es que la gente estaba, o sea, tú ves la desigualdad, y la desigualdad en Puerto Rico muchas veces tiene un componente heredado, por no decir casi siempre, ¿no? De una carga de la producto de la esclavitud y del peonazgo y de todo y de la libreta del jornalero y todas estas otras cosas que no que, que, que le privaron de oportunidades a la gente puertorriqueña. Te voy a mandar a coger unos cursos en el Coca-Cola Music Hall para que aprendas que si eres pobre es porque tú quieres. Ah, eso es cierto, fíjate, yo no sabía. No, nunca, en mi bingo no tenía eh, lo, esta corriente de influencers financieros, no lo tenía. Ah, no, Eh, espérate, un paréntesis. Yo vi un influencer financiero
Y he visto, pues, tú y yo pues nos gustan estos temas. Y vi uno que pareciera que está tratando de que tú saques una tarjeta nueva con cero interés, le hagas un pago con la tarjeta cero interés, él lo usa o los colecta para comprar propiedades cash y entonces te dice, yo te pago de lo que gane. Yo estoy empezando a pensar de que Estados Unidos simplemente nos va a expulsar del sistema financiero. Yo creo que nos va a sacar del planeta. Entonces los puertorriqueños van a evolucionar al próximo paso, que va a ser buscar el primo que vive en Virginia o en Florida y decirle, mira, dame a usar tu dirección y vamos a tener un problema grande. Pero Bueno, nada, quería vamos, comentar eso porque por favor a nuestra audiencia no lo hagan. No, nosotros somos abogados, pero no llevamos casos de fraude bancario. Por favor, ¿sabes? No lo hagan. mira, vamos a coger una pausa y regresamos ahora con la discusión sobre el tema del presupuesto de la Junta y la Gobernadora. And we're back. So back, so back. Ok, ya si ustedes han estado pendientes a las noticias, a la discusión política, el comentarati y a todos los programas de comentario y discusión, esencialmente lo único que se han estado discutiendo los últimos días, seguimos con la novela turca de los nombramientos. La gobernadora terminó retirando los nombramientos de la designada secretaria del Trabajo, del designado comisionado de seguro y entiendo que dos personas que estaban nombradas para ser jueces. Dios quiera que pues ya eso sea el final de la novela en cuanto a los nombramientos, pero no obstante ese aspecto del reality show y quién se termina casando con el Bachelor, el, han pasado cosas, ¿verdad? Y estamos en mayo y el presupuesto para el año que viene, año fiscal 2025-2026, tiene que estar aprobado y implementado para el 1 de julio, que es cuando empieza el año fiscal. Y la gobernadora, como está comenzando su administración, esencialmente en enero, o sea, como parte de la transición, pero después en enero ya formalmente, pues se tuvo que insertar en el proceso presupuestario que ya había comenzado unos meses antes, ¿verdad? Al final del cuatrenio de Pedro Pierluisi. Y no se le ha dado mucha atención al asunto. Edith Charbonnier también había ya comenzado como el representante de Edith Charbonnier como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, había comenzado unas vistas públicas sobre el presupuesto y esas discusiones técnicas continuaban. Eh, pero el jueves se anuncia que la Junta y la gobernadora estaban ya presentando a la legislatura el presupuesto de manera conjunta. Y esa es la primera vez que eso ocurre, por lo menos a mi entender, es la primera vez que eso ocurre desde que llegó la Junta y Promesa empezó a correr. Típicamente lo que ocurría es que el gobernador pues, enviaba su presupuesto. La Junta había puesto un calendario de para qué fecha tenía que ya llegar a la legislatura y las diferencias entre la Junta y el gobernador, o incluso la misma legislatura, no se habían cuadrado y pues se decía, pues nada, lo manejamos en el proceso de legislativo. Y si la legislatura no termina aprobando un presupuesto que cumpla, pues la Junta ha estado imponiendo esencialmente su presupuesto. Creo que solamente ha habido un presupuesto que se ha llevado la certificación de cumplimiento hasta ahora y que no ha tenido que ser impuesto por la Junta. Algunos por discrepancias mayores, otros por discrepancias más pequeñas, pero esa ha sido la situación. Y, y entonces el Nuevo Día cubre eso en el periódico.
y mi apreciación, ¿verdad? Porque entrevistan a Richard Boniel, mi apreciación es que tampoco se anticipan necesariamente diferencias grandes en la legislatura. Y puede ser que lleguemos al primer presupuesto, que por lo menos, no estoy hablando del asunto de irse de la Junta, así que olvídense, eso es una discusión aparte, pero puede ser que lleguemos al primer presupuesto que tanto la Junta como la legislatura como la gobernadora el 1 de julio pueden decir, estamos todos de acuerdo, hermoso. Eh, Desde su inicio. Desde su inicio, exacto. Eh, ¿Por qué es eso importante? Es menos entretenido, porque obviamente las diferencias y las discordias es lo que llama la atención, pero en términos de gobernanza y de lo que nosotros discutimos en este podcast, que, ¿verdad? Que es un poquito más asuntos o la operación, o sea, el punto de vista operativo de la política electoral o el punto de vista ya más nerdos de policy en términos de gobernanza. Creo que es un paso importante para que el proceso de gobernanza fiscal vaya dirigido a una normalidad. ¿Se acuerdan hace unos cuantos episodios que yo dije, yo quiero que alguien me empiece a explicar, a describir lo que es normal, o sea, significa y cómo se ve, ¿verdad? Y creo que eso es un paso en la dirección correcta. Balbo, tú lo ves, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que qué bueno que está todo el mundo poniéndose de acuerdo. Creo que un poco la carta que discutimos hace un tiempo de, de cuál es cómo vamos a atender los recortes y eso, pues Ajá. no entró en vigor, aparentemente. O Más allá de quizá, bueno, ellos dijeron que hay como que una reserva o algo para que eso. la aumentaron la reserva tradicional que siempre tenían de 2,5% del presupuesto de la agencia, ¿te acuerdas? Que siempre Ujú, sí, lleva tiempo, la subieron a 5. ok. Y es para Ok, eso. ok, bueno, tremendo. Sí tengo que decir que también me pareció interesante que hubiera aumentos en ciertas áreas. Por ejemplo, en el tema de la Universidad de Puerto Rico, que todos sabemos que siempre es controversial, etcétera, ¿verdad? Se le dio un aumento, pero está atado a que cumplan con un plan de, de- un plan de cómo hacer la universidad más eficiente, Ujú. para empezar a entrar un poco más a reformas de cómo se administra la universidad. Honestamente, no estoy sorprendido. Creo que el debate completo sobre los programas que iban a eliminar si no se eliminaron, creo que fue una tragedia para Puerto Rico el no poder ni siquiera discutir si vale la pena tener ciertos programas en ciertos recintos. Y creo que la Junta está tratando de utilizar esto como el aumento en diez por Sí, ciento sí, en el sí. presupuesto como un poquito de, ok, pues, ¿ustedes quieren más chavos? Bueno, pues tienen que demostrarme que no los van a usar para crear 10 centros más de bachilleratos de comunicaciones. Eh, pues nada, yo veo eso muy positivamente, me alegro, estoy contento, que siga la fiesta. En cuanto a la legislatura, pues vi en el Nuevo Día comentarios de que iban a cortar el presupuesto, pero el presupuesto aumentó 2%, lo que se eliminó fue una partida de renovación en el Capitolio que ya fue, Que y tenía que eso ver con la renovación del edificio, ¿verdad? sí, y ya se asignó y sigue para adelante. Yo creo que, Cristian, este presupuesto demuestra una vez más lo que dije la última vez. Yo creo que la Junta tiene un valor, pero creo que no es que es un valor que igualmente la legislatura, en vez de estar utilizando su energía en legislar cosas, muchas veces, como por ejemplo mi favorito personal, prohibir las antenas de celulares en toda la isla. Eh, y, como y después el mismo legislador que es autor de la ley te llama y dice, mira, pero ¿por qué no tengo señal en mi casa? Y es como que, pues, gracias. Eh, por eso mismo, yo creo que Puerto Rico debería tener más control sobre su presupuesto precisamente para que la legislatura tenga cosas que hacer y canalizarlo en direcciones positivas. Pero como ahora la Junta se encarga del presupuesto, pues no se habla del tema. Esa legislatura pues está en lo que le puede interesar. Yo por eso
veo que haya un acuerdo entre la Junta y la gobernadora como algo positivo, porque finalmente el gobernador es el que está llamado a ejecutar muchas de estas cosas. Y qué bueno que le pusieron una reserva de 5% a, adicional a la liquidez para evitar que se descuadre el presupuesto. Pero al final, Cristian, los puertorriqueños mismos vamos a ser los que tenemos que encargarnos de gobernarnos nosotros mismos. Porque si no, pues Por no eso es que podemos yo digo hacer que nada. la cuestión de, ¿verdad? Este enfoque en cumplir con la sección 209 para que se vaya a la Junta se va a ir el día que sea superflua. O sea, ese es tu mejor argumento. Y el día que no se quieran ir, no obstante que ya son superfluas, pues eso te da las balas políticas para tú montarte en un avión y traer el asunto, ¿verdad? Lo que nunca puedes, lo que nadie nunca va a entretener es tu argumentar que tú mereces el derecho pleno e incuestionable a ser un irresponsable, especialmente en la medida que programas federales componen una porción tan grande del presupuesto programático del gobierno de Puerto Rico, porque te vas a decir como que, o sea, de qué tú estás hablando, o sea, eh, eso, la libertad no es para que cojas el carro y lo embarates por el barranco. Como O le por lo diga, menos esa no es la visión. sí, es que Eh, es absurdo. no obstante, como estamos viendo el proceso presupuestario a nivel federal, que la pregunta ahora mismo en realidad es cuánto más déficit estamos dispuestos a chuparnos a nivel de la deuda federal. ¿Qué tú crees del hecho de que hace 1 o 2 semanas hubo discusión porque la gobernadora dijo que no, ¿verdad? No estaba segura que iba a dar un mensaje de presupuesto, el mensaje de Estado, como sea que le quieran decir. Eh, y cuando yo originalmente pues, escuché eso, dije, bueno, quizás simplemente es que no quiere anunciar nada todavía y después lo anuncia, o quizá el proceso de presupuesto está desmadrándose y pues no quiere dedicarle tiempo a un asunto que va a terminar va a terminar como el Rosario de la Aurora. Pero cuando vi esta comunicación de que se presentó el presupuesto en conjunto, me sorprendió y le estaba dando cabeza de si va a poder presentarlo en conjunto, ¿por qué no dar un mensaje donde te puedas apropiar como tuyo todas las cosas que están dentro de ese presupuesto? Porque, por ejemplo, cuando estaba con Ricky, en mi época, parte del issue es que Ricardo daba un mensaje, habían cosas que la Junta te iba a apoyar, pero se ponía a anunciar unas cosas que ya yo escuchándolo sabía que eso iba a ser Troya. Y entonces se convertía en esa la discusión, pero en la medida que todo lo que está ahí adentro pues ya está bendecido, puedes decir que es tuyo, el 100%. Y quería, ¿verdad? Estoy ya dándole cabeza a eso porque no hacer el mensaje y me interesaría tu perspectiva de ese punto. Cristian, yo estoy 2000% de acuerdo contigo. O sea, yo creo que si yo fuera la gobernadora hubiera hecho un anuncio ya, pero también puedo entender que muchas de las cosas que van a plantearse en ese anuncio son cosas que son controversiales. Yo creo que Ricardo Rosselló no le tenía miedo a hacer cosas controversiales. Pero, te daré un ejemplo, esto de la universidad. eh, y yo lo digo, lo que digo de Rosselló lo digo a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Ujú. Lo de la universidad que estamos hablando, para mí es una locura que estemos discutiendo que se paralizó el eliminar programas redundantes y le quitamos un año de Sin propósito, matrícula alguno. algunos sí, con cero matrícula, le quitamos un año de propósito a un montón de cosas y a jóvenes que están aplicando, pero quizás aplican a programas que no deberían existir o que se van a eliminar pronto. Así que, pues, por lo menos de la forma en que yo lo veo, yo pienso que una gobernadora que no le gusta la controversia y ser la que tiene la tijera, puede pensar, ah, mira, pues entonces, pues, ¿para qué yo voy a dar la cara con este recorte universitario que bregue la Junta y que la apruebe la legislatura primero? Que realmente no es un recorte, es un aumento condicionado. Ujú. Igual que ocurre con el tema
con el tema de educación, que otro de los aumentos presupuestarios también tienen atadura. El tema de salud también hay, unos, hay unas condiciones para reformas a la rotación de empleados, mejoras a cosas de tecnología de informática, particularmente en el tema de Medicaid. Así que creo que en el programa de hepatitis C, en las cárceles, creo que realmente este tema presupuestario no es un tema que se presta para dar buenas noticias porque no hay grandes aumentos, se aumentó esto, se aumentó aquello, Bueno, pero eso no está. se está haciendo permanente unos aumentos en el Departamento de Educación. Pero fíjate en Eh, el tema de los municipios, en el tema de los municipios se recorta el gasto, pero se mantienen unos fondos que estaban condicionados a que los municipios los usaran de ciertas formas y no lo hicieron. Y entonces pues hay menos fondos porque no usaste los del año anterior. Y es que te das cuenta de que hay, como te, ok, a veces yo siento, te entiendo. Tú lo que estás diciendo es, no puedes dar un mensaje Santa Claus. exacto, Pero, pero yo creo que la oportunidad está en tu decir, en lugar de, ¿verdad? En adueñarte y ejercer el protagonismo de decir, sí, sí, la Junta y el gobierno entendemos que hay unas condiciones para algunas de estas cosas y yo creo que hay que cumplirlas. Y mi directriz a la rama ejecutiva es que todo el mundo dentro de ella tiene que hacer todo lo humanamente posible para cumplirlo. Y si sobra dinero, yo voy a estar bien molesta y gente va a rodar. En el, entiende lo que te digo, que en lugar de decir, bueno, pues vamos a ver si cumplimos, porque la Junta pidió que, qué sé yo, alguien ponche o algo por el estilo. No, no, esa es mi postura. O sea, estoy 100% de acuerdo. El que no lo haga, olvídense la Junta, se va a tener que enfrentar a mí. Y ahí creo que, ¿verdad? Hay un riesgo, que creo que es lo que tú dices, pero es una oportunidad de tú ocupar el espacio. y yo creo que también hay un poquito de duda de decir, pues entonces yo estoy siguiendo instrucciones de la Junta, cosas así que a veces es un argumento que tratan de pegar. Eh, yo pienso que también puede haber un elemento de no quiero que me peguen a mí a estas decisiones, pero recuerdo a veces, yo digo, caramba, ¿qué puede hacer un gobernador? O sea, después de 8 años de quiebra, 9 ya, quizás 10 pronto, tres gobernadores, tuvimos a Fortuño, tuvimos a García Padilla, tuvimos a Ricky, hasta cierto punto Pierluisi, cuyas gobernaciones fueron consumidas por el tema de la deuda, quizás sí hasta Aníbal. Eh, de repente estamos en un mundo donde hay que gobernar. Y yo creo Ujú. que Ricardo Rosselló hizo esas dos cosas. Yo creo que Alejandro trató de hacer las dos cosas. Yo creo que hasta el mismo Pierluisi hasta cierto punto fue bien tímido en buscar cambios. Él parecía estar muy tranquilo y cómodo con las Sí. cosas como estaban. Su gran logro fue el tema de la licencia digital y sesco digital, que está chévere, pero eso no transforma vida, a menos que tu vida sea ser un gestor, en cuyo caso perdiste tu empleo. Pero la, hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de cosas que Ajá. mejorar en Puerto Rico. Estamos muy lejos de ser un estado como Virginia, que tiene un credit rating triple A y es, tú sabes, un estado muy bien administrado, best governed in the nation. Ajá. Hay un montón de cosas que hacer. Y yo creo que a veces nosotros mismos como que pichamos a eso, lo ignoramos. Es como que, gobernar sí, pues gobernar está chévere porque yo quiero tener control, pero tú no, el poder simplemente para sentarte en la silla no tiene sentido y la gente no te eligió para que te sentaras en la silla. La gente Yo, te eligió en general sí. para que hagas cambio. Yo no sé si necesariamente cambio, ¿verdad? Porque también está la cita esta de Matt Iglesias, de que people like do nothing president o algo así. Pero yo creo que la manera que yo describiría es que, ¿sabes? La eterna pregunta del príncipe de si qué es mejor ser amado o ser temido. Eh, y yo no sé, yo creo que cuando se habla de temido, ¿verdad? En nuestro contexto, en verdad quiere decir respetado, que se te vea como algo formidable. Eh, yo creo que en el caso del Ejecutivo
tradicional, que lo que hemos visto en los últimos años, y esto le aplica a todos, ¿verdad? Yo no tengo memoria de la época de Hernández Colón o de Romero, pero sí tengo de la época de Rosselló Papá hacia acá. Mano, de verdad que todos quieren ser amados. Ellos de verdad quieren que los quieran mucho. Eh, y, y la realidad es que la gente, creo que hay maneras de adquirir cariño mediante el respeto y que el respeto es probablemente la estrategia, sería la estrategia más novedosa para tener longevidad en esa silla versus, pero nada, esa es discusión para otro día. Vamos a coger un break y terminamos el episodio discutiendo el, el, el caso de Birthright Citizenship, Imperator Trump y la última controversia en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Volvemos ahora. And we're back, so back, so back. Bueno, el 15 de mayo, o sea, estamos grabando bien, así que ayer jueves, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se dio una argumentación oral del caso, de tres casos: Trump versus Casa Inc., Trump versus State of Washington y Trump versus New Jersey. Y la controversia surge, es interesante porque la argumentación en realidad pues, no era necesariamente sobre la controversia central, pero tiene todo surge de que entiendo que fue el 20 de enero del 2025, el Imperator Trump firma la orden ejecutiva número 14160, titulada Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, donde el Imperator decreta que comenzando en febrero no se le iba a reconocer ciudadanía americana a personas que nacieran en los Estados Unidos cuyos padres o eran indocumentados, o sea que no estaban residiendo legalmente en los Estados Unidos, o que estaban residiendo temporalmente, o no residiendo, que estaban en Estados Unidos temporalmente. ¿Qué puede significar temporalmente? Pues, ¿verdad? Puede significar que estabas de viaje en Miami. Es que la constitución, Pero vamos, vamos por parte, ¿verdad? Porque la pero, parte pero, pero, pero para que la gente tenga contexto, porque Cristian está diciendo eso. La decimocuarta enmienda dice: toda persona nacida en los Estados Unidos será ciudadano americano. Pero en el medio dice: toda persona nacida en Estados Unidos, coma, subject to the jurisdiction thereof. O Ujú. sea, Sí, que la siempre cita hubo, directo es all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No claro, state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States, etcétera, pero etcétera. y vamos a hablar después de eso, pero es importante que tengan en mente que esa coletilla es la que genera la controversia. Correcto. Porque, bueno, lo que genera la controversia es que no quiere reconocerle la ciudadanía, pero el lenguaje, el juego con el lenguaje, al final del día es lo que lleva a la orden ejecutiva y a la argumentación legal que se está llevando. La enmienda 14, nada, volviendo a la orden ejecutiva, esencialmente la intención es que si todo niño, todo bebé que nace en los Estados Unidos, cuyos papás sean indocumentados o tengan un estatus migratorio, no, ¿cómo le dicen? No ordinario o algo por el estilo. O si estás en los Estados Unidos por temporalmente, porque o estás de viaje, o quizás estás solamente estudiante, una visa de estudio, o algo por el estilo, pues la orden ejecutiva argumenta que la rama ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos, no te va a reconocer ciudadanía por el mero hecho de nacer cuando tus papás están en esa situación. Eso, eh, la, la, la enmienda 14 es de estas enmiendas que se aprobaron después de la Guerra Civil y su propósito original era asegurarse
de que ningún estado, ¿verdad? La esclavitud había sido abolida mediante la enmienda 13, se acaba la guerra civil y lo que se quiere asegurar es que ninguno de los estados del sur pueda, mediante ley estatal, esencialmente nulificar la emancipación de, lo- de los negros que habían sido esclavos o descendientes de esclavos, porque en el caso de Dred Scott, que es el caso que termina causándole la guerra civil, el Tribunal Supremo había decidido de que nadie que fuera descendiente de un esclavo podía en cualquier momento convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos. Y esa controversia legal termina llevando a la guerra civil. La enmienda 14 remueve Dred Scott y se aprueba en 1868. ¿Qué pasa? En el 1898, el Tribunal Supremo decide un caso que se llama United States versus Wong Kim Ark, donde eh, una persona que había nacido en los Estados Unidos, en California, cuyos papás eran chinos, el gobierno de los Estados Unidos no quería dejar a esa persona entrar a los Estados Unidos porque decían, tú no Eran tienes ciudadanía. ciudadanos, no eran chinos de ascendencia, eran ciudadanos de Exacto, Chile. exacto. Y entonces el Tribunal Supremo dice, bueno, no, con la enmienda 14, al segundo que tú naciste aquí, en Estados Unidos, pues ya tú estás sujeto a la cláusula, a la enmienda 14 y se te tiene que reconocer ciudadanía. Eh, Después de eso hay otros desarrollos, ¿verdad? Porque pues la doctrina es separate but equal para justificar el régimen de Jim Crow en el sur. Le trataron de dar la vuelta, vamos a ser claros, al asunto. Pero ya con ese caso de Wong Kim Ark, pues se establece como doctrina que incluso para una persona que no sea de ascendencia afroamericana o europea, la cláusula activa igual. De hecho, había una serie de leyes que le negaban ciudadanía o le inhabilitaba cualquier chino poder conseguir una Sí, porque naturalizarse. la decimocuarta enmienda, dame darlo aquí, ir un poquito más al rabbit hole. Tú hablabas de Dred Scott. Dred Scott es una decisión, como tú bien dices, que dice, no hay, si tú eres descendiente de esclavos, tú no eres americano, punto. Te excluye. Que era una posición considerada radical en la época, Ujú. porque pues no era, no era, Y habían básicamente, estados donde no había esclavitud, así que ¿cuál es el punto? y le negaba al Congreso hasta cierto punto autoridad de cosas que se entendían por consenso, ¿no? De que quizás no era buena o mala idea que el Congreso lo hiciera, porque el Congreso tenía la autoridad de hacerlo. Le correspondía, sí. Entonces, cuando pasa la guerra civil, se liberan los esclavos, y lo primero que ocurre, bueno, pues sí, que fue lo que pasó en Puerto Rico, que es lo que hablamos al principio del episodio, liberó a los esclavos, pero no significa que van a ser libres. Simplemente, pues entonces en vez de ser de propiedad de alguien, pues si tú vives en tal finca no te puedes ir sin el permiso del dueño. Si tú estás por ahí caminando, pues eres un vagabundo y te arresto. Cosas así que eran Ujú, absurdas. Y entonces el Congreso decide aprobar la decimocuarta enmienda, que tiene varios componentes. ujú, Y eso es lo que le llaman los historiadores de la época la segunda fundación de Estados Unidos. Porque la decimocuarta enmienda no es solamente sobre la ciudadanía, es tratar de poner a nivel, de elevar al rango constitucional una visión distinta de lo que eran los Estados Unidos. Antes de ese momento se hablaba de los estados, de these United States en plural. Luego se habla de the United States, porque se habla de una nación. Y la decimocuarta enmienda es la que faculta al Congreso a intervenir en un montón de áreas que el Congreso intervenía, pero con dudosa explicación. Y es lo que justifica por ejemplo, antes de la decimocuarta enmienda, los derechos de libertad de expresión, libertad de culto, debido proceso de ley, esos derechos aplicaban solamente contra el gobierno federal. Y es la decimocuarta enmienda la que provee la justificación a los tribunales para aplicar esos derechos y que sean impugnables a nivel estatal, perdón, contra los estados. O sea,
La decimocuarta enmienda transformó la relación entre el ciudadano y los estados y la cláusula de ciudadanía, que es la que está haciendo referencia, es solamente una parte de la decimocuarta enmienda. Por eso cuando se lleva el caso de US versus Wonky Mark, una parte de la lógica de la decisión, aunque no necesariamente es la más importante, es si Wonky Mark, que como tú bien dices, es hijo de dos ciudadanos de China, si nosotros no le damos ciudadanía en Estados Unidos bajo la resolución de Jus Soli, él no va a tener quizás ciudadanía en otro lugar porque él no nació en China. So que hay un vacío de jurisdicción y el argumento que usa la disidente en el caso es, oye, Wonky Mark nació aquí, pero no es nuestro sujeto, no está sujeto a nuestra jurisdicción, él está sujeto a las leyes de China. Ese raciocinio no convence al tribunal. Pero para poner eso en contexto, en pocos años después de US versus Wonky Mark, el... Déjame un segundo. ¿Qué tengo aquí? Poco después de Wonky Mark, el Tribunal Supremo básicamente dice, y lo dice a sí mismo, que Puerto Rico, lo decide sin ni siquiera entrar en discusión, que Puerto Rico no tiene derecho a, a la ciudadanía americana. O sea que aún en ese periodo la decimocuarta enmienda no tiene una extensión absoluta y aún el día de hoy la decimocuarta enmienda no necesariamente garantiza que, por ejemplo, los ciudadanos de American Samoa sean ciudadanos americanos. O sea que hay límites, no es un tema absoluto como se ha querido plantear. El problema es que ya hay una tradición en Estados Unidos de 150 años de que cuando tú naces en Estados Unidos tú eres americano, no importa qué. Ese es el tema aquí, Cristian. Es Bueno, un tema en el caso, constitucional. es interesante porque ese caso del chino se decide en 1898, la guerra hispanoamericana. Ahí es que los Estados Unidos llega a Puerto Rico y esencialmente quiere Puerto Rico. Y poco después, en el 1904, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ve el caso que tiene que ver particularmente con Puerto Rico, que era el caso de Isabela González, que es González versus Williams. Y que el amicus curiae era de Yetó, que era el primer comisionado residente de Puerto Rico, que de hecho, si les interesa el tema, en el episodio 90 de La Trinchera, se transmitió un conversatorio sobre De Yetó, donde yo doy una de las ponencias específicamente sobre ese caso. Nieve de los Ángeles Vázquez habla de otro elemento y el director, que se me olvida el nombre del el museo de la casa de Yetó, habla de otro aspecto de la vida de él, pero la porción mía estaba concentrada en el asunto del caso de González versus Williams. Y el argumento de Yetó era que al tú adquirir a Puerto Rico como un territorio, tú tenías que extender automáticamente la ciudadanía versus la otra parte en la controversia que decía, mira, no tiene, no, eso no está determinado en ningún lado. El Tribunal Supremo le da la vuelta esencialmente, a tenerlo de una manera procesal para no tener que hablar de una manera u otra. De hecho, ahí de Yetó fue crucial porque el abogado de González, que había argumentado otro de los casos, varios otros casos insulares, tenía dentro de la cabeza esta idea de que él quería reconocer el concepto de ser un natural de los Estados Unidos, pero no ciudadano de los Estados Unidos. Y quería que Puerto Rico le aplicara eso. Y él, a través de la intervención de Yeto, que esencialmente Isabela González le dice, no, ese no va a ser el argumento nuestro. Y pues eventualmente nos dan la ciudadanía y la única área que queda con naturales, American Samoa, como tú muy bien dices. Pero el Tuvimos una caso, discusión sobre este tema en un sitio de cigarros que alguien nos dijo, no puede ser. Y nosotros, créeme, nosotros sí, hablamos de la ciudadanía todo el tiempo. demasiado, demasiado. Pero el caso que está viendo ante el Supremo no es para resolver si la orden ejecutiva es constitucional o no. El caso es para determinar si un tribunal federal de instancia, de distrito, puede declarar un injunction que paralice
la aplicación o la efectividad de una orden ejecutiva o de una ley a través de todos los Estados Unidos, ¿verdad? Este caso surge de unos pleitos que se radican, uno es en Seattle, uno es en New Jersey y creo que el otro era en Massachusetts, creo que había otro caso y pues obviamente el de Washington, el de Seattle. Y esa es la controversia que se está viendo, pero dentro de la controversia, el issue que se vio en la argumentación es que hay jueces que, o por lo menos expresaron en sus turnos, que no les gusta la idea de la orden ejecutiva, pero odian los injunctions. Así que están entre la espada y la pared de cómo va a terminar esto. Obviamente lo que son los jueces más de corte liberal o progre van a argumentar que están en contra que están a favor de que se le pueda poner un injunction y la pregunta es dentro del banco conservador, ¿cuántos van a tratar de mantener en última instancia el asunto de la orden ejecutiva versus cuántos van a decir, no, de verdad yo odio mucho los injunctions? Así que vamos a volar los encantos. Yo en ese caso, en la parte procesal, creo que yo pienso que es una mala idea que hayan estos injunctions nacionales, pero por otro lado, reconozco que el sistema americano está diseñado bajo la premisa de que existen estos. Pero por lo menos ahora, porque antes no siempre era así. Sí, pero por lo menos de la Constitución pues, no es tan específico, pero el sistema judicial americano está Actual. diseñado hoy para eso. O sea, si tú cambias eso, tienes que cambiar otras cosas. Probablemente tendrías que crear un proceso más rápido para que estas decisiones lleguen al apelativo. Eso de las injunctions a nivel... Hay un tema jurisdiccional también, ¿no? Porque ¿cómo el tribunal puede tener jurisdicción sobre individuos que no son partes del caso? Exacto. Que, por ejemplo, y a veces yo tengo esta discusión con otros abogados que a veces, cuando tú no estás llevando un caso, por ejemplo, me pasó hace poco un caso que me dicen, mira, pues yo quiero una orden del tribunal que diga tal. Y yo digo, bueno, si te llevo una orden del tribunal, tengo que demandarte. Porque el tribunal no te puede ordenar a ti hacer nada menos que te estés demandado. Yo puedo decirte que el tribunal resolvió esto y tú ejecutarlo. Y si no lo ejecutas, pues entonces yo te demando en teoría, pero ¿por qué habríamos de llegar a ese punto? Esa parte procesal, los injunctions a nivel nacional los eliminan porque muchas veces lo que pasa esta es la parte que es verdaderamente controversial. Yo sé que Cristian Sobrino es un libertario y el juez Cristian Sobrino en el estado de North Dakota, yo voy a donde él, yo sé que es el único juez que hay en North Dakota y yo digo, mira Cristian, yo quiero que tú elimines el requisito de que DACO establezca cuánto pueden cobrarse en los parkings porque eso es una imposición comunista a nuestro sistema americano de gobierno y libre mercado. Y Cristian Sobrino ve el caso y dice, es verdad, ¡pam! Inconstitucional, tráiganme evidencia después. Y hace el juicio en 3 años. Esos 3 años, el DACO no puede regular cuánto van los parkings, mientras Cristian Sobrino se sienta ahí y le da vuelta. Entonces, de repente, cuando finalmente se resuelve y lo apelas, ya la gente no se acostumbra a que DACO les diga cómo regular el parking o no. Y en la práctica, pues, el requisito quedó eliminado por fiat judicial sin que nunca eso se viera en el proceso completo. Yo creo, mi impresión es, viendo lo que vi ahí y pensando cómo piensan estos jueces, que la mayoría son políticos, y no digo políticos en el sentido partidista, aunque algunos lo fueron, sino digo en el sentido grande, yo imagino que ellos van a producir una decisión, puedo equivocarme, esto es solamente una especulación, porque esto no es el argumento presentado. Van a producir algo como lo que hizo Roberts con Obamacare, que yo lo dije cuando iba a pasar, yo dije, Roberts va a hacer esto, va a tumbarlo por la parte de taxes, y nunca lo dije públicamente, lo decía privadamente porque me No, lo va a validar por la parte de taxes. Exacto, lo va a validar por la parte de taxes y lo va a declarar inconstitucional por la de comercio, porque a ellos los republicanos lo que les importa de verdad es la parte de comercio interestatal. Mi predicción es que ellos van a crear una serie de requisitos más estrictos para los nationwide injunctions. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Los van a eliminar porque hay momentos donde tienes que hacerlo. O sea, hay momentos, por ejemplo, sobre todo cuando es una acción ejecutiva que realmente es el gobierno haciendo algo y no es terceros bajo una regulación. Yo creo que ellos van a
distinguir cuando el gobierno hace versus cuando el gobierno es el regulador, porque cuando el gobierno es el regulador hay una norma, una ley con rango de ley, ¿verdad? Prácticamente. Si el gobierno hace un reglamento y yo estoy impugnándolo, pues los demás tienen que cumplirlo. El que no tiene que cumplirlo es el gobierno, el que demandó. Y si tú no quieres cumplirlo, pues demanda tú también. Versus cuando el gobierno es el que está actuando y entonces con que una persona pida que se paralice esa actuación, pues ya debe prevalecer. Oye, yo no estoy escribiendo la opinión, tiene un montón de clerks que fueron a Yale y vieron el show de Lolita y van a saber hacer esto, escribir esto quizás de una manera más bonita. O lo pondrán en ChatGPT y le dirán, escribe como escribiría el mejor juez supremo de la historia y producirán algo. Pero al final, en mi opinión, la habilidad salomónica sobre el tema de los National Injunctions es ponerle unas trabas más fuertes. Porque ahora mismo, en la práctica, se conceden como si fuera un injunction más. Yo creo que más allá de la parte de los injunction, la decisión va a ser importante para ver cómo pensamos que va a cortar el tribunal en el asunto de la ciudadanía. Eh, Porque al final del día esa va a ser la controversia grande. Y en ese debate, yo creo que si yo fuera rey filósofo, yo haría algo similar a la orden ejecutiva, en el sentido de que el, cuando se hace la enmienda 14, los métodos de transportación no habían llegado al punto donde literalmente tú te montas en un avión un viernes, pare el sábado en Miami y el jueves vuelves a, a, a tu país de origen y ay, pues ahora el bebé es ciudadano americano y el que obviamente si eres una persona pobre, latinoamericana o de cualquier otro país, pues esa no es la situación, pero sería mentir decir que en efecto no existe cierto turismo de ciudadanía entre la gente más elite económicamente hablando de muchos países. Y lo sé porque conozco unos cuantos que te lo planifican a sí mismo. De la misma manera, cuando se hace la enmienda 14 no había una noción de que, de que la inmigración a través de la frontera con México o con otro lugar iba a poder ser tan porosa como hoy. Entonces está no, la aplicación tradicional de la enmienda 14 cuando tenías que montarte en un barco y llegar desde China y era mucho más complicado, pues es manejable. Cuando ya esa no es la situación, te estás incluso impidiendo tú atenderlo con lo que posiblemente puede ser un problema. Que si uno lee los casos de Wonky Mark y incluso el de González versus Williams, el tribunal reconocía, mira, hay unas excepciones, ¿no? Porque simplemente llegaste y ya. Eh, pero esas excepciones tienen que ver más con También, invasiones Cristian, que había, militares y cuestiones así. Pero también el asunto de que yo entiendo que el concepto de ciudadanía tiene que fortalecerse, especialmente en los tiempos hacia los cuales nos estamos dirigiendo. Porque el punto entero, o sea, uno puede hablar de derechos humanos todo lo que uno quiera, pero a menos que los Estados Unidos no estén en uno de sus moods de gobernar el mundo y ser el policía del liberalismo globalista, pues no es oponible a nadie versus derechos civiles de una ciudadanía que tiene contenido, que tiene raíces, eso es oponible. Y eso en teoría, pues, le da, o sea, cuando vamos a romper ¿verdad? La regla de que el primero que traiga a Hitler a los nazis es el primero que pierde el debate. Cuando la Alemania nazi decide emprenderla contra los judíos, no les decretaron fin a sus derechos humanos, lo que decretaron fue el fin de sus derechos civiles. Ese fue el primer paso. los Y derechos humanos vienen de Dios, dirían los filósofos, ¿no? O de la bueno, naturaleza, dirían los más lo que te dirían es que tú tienes una dignidad humana, ¿verdad? Otorgada inherentes. por Cristo, pero en términos cívicos, pues eso no tiene nada que ver porque es un asunto legal. Y para eso tienes que ser oponible a un Estado. No es simplemente, pues, porque todos somos buenas personas. Eh, Por eso yo y tengo un derecho quizás a vivienda, pero eso no existe. O sea, ¿qué significa eso con un Estado cuando hay un Estado gobernando? Es bien sí, diferente correcto. a cuando no lo hay.
correcto. O cómo se siente eso en un país muy pobre versus en un país muy rico. Que por eso es que la encíclica del Papa Leo XIII lo trae como un tema hasta cierto punto aspiracional. Sí se Porque renovaron. sí, renovaron, lo dice, hay un derecho a, a la dignidad del trabajo, pero esa dignidad no está definida de acuerdo a los estándares de cuando se escribió en 1890 y tanto, en 1900 y pico. Eh, por eso es que tenemos, si ahora que tú traes el tema del récord histórico, cuando se escribió la decimocuarta enmienda, el concepto de naturalización era muy distinto. Era muy distinto porque tú simplemente llegabas. Diste en sobrino, tipo buena gente, decidió, aquí estoy en Estados Unidos, estoy en la gran corporación, llegué en un barco y después de un periodo relativamente corto, te naturalizaste. Esta cosa de la naturalización como un proceso es un desarrollo de los años 20, que Estados Unidos decide limitar la migración. Sí, y cierra la pluma, esencialmente. Pero cuando se escribe la decimocuarta enmienda, la naturalización era un proceso casi medio automático. Y lo que ocurre con el caso de los chinos es que se aprueba una ley para excluir a los chinos. Exacto, Y exacto. entonces ese es el racional del Supremo, decir, "Ah, espérate, ya estamos dejando a todo el mundo entrar, pero no sabes por qué chino no y los otros sí". Pues, o sea, la decisión de Wonky Mark se ha convertido en algo medio totémico, pero realmente es bien específica porque es un caso bien particular de que en California no querían que entraran chinos. Porque entendían que era que si dejaban entrar a los chinos a California, que en ese momento era mucho menos poblado, la población de California se iba a tornar china. Ese era el gran miedo. Ujú. Y de hecho, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, una de las razones por las cuales Japón rompe con Estados Unidos, porque habían estado del lado de Estados Unidos y entra en oposición al ordenamiento de Versalles, es porque ellos decían, mira, pero ¿por qué tú estás discriminando contra los japoneses y no los dejas entrar a Estados Unidos? Así que yo creo que Wonky Mark se ha convertido en un tótem y en un reflejo de unos valores liberales en el sentido europeo, que no necesariamente están de moda en estos tiempos. Bueno, porque Ahora, para que la ciudadanía tenga contenido, la ciudadanía es un concepto excluyente. Solamente tiene valor en la medida que alguien no lo tenga. Y vivimos en tiempos donde ese tipo de valor no cae bien, da acidez. Especialmente cuando lo atas a, a ¿verdad? Una visión ¿verdad? Porque el punto de buscar asilo y ser un refugiado, ese ordenamiento legal se monta a base de que estados le cancelaran los derechos civiles a un grupo, los hacían víctimas, posibles víctimas de violencia o de sometimiento y se decidió, mira, no, hay que montar un sistema para atender esos casos. Eso entonces se elabora a la idea de que pues, tú eres un refugiado económico. Y ahí es que viene el asunto. Porque al tú decir esencialmente que todo país occidental es meramente una zona económica que no tiene ningún tipo de, que sus fronteras son unas líneas artificiales, pero cuando tú hablas de otros países, tú dices, no, no, pero ahí sí hay fronteras. y Ese esto, asunto excluyente es lo que causa la acidez en nuestra sensibilidad. fíjate, Cristian, yo ahí un poco difiero porque pienso que hay un tema de la, de la práctico. Yo creo que hay gente que piensa como tú, hay gente que piensa en la posición completamente opuesta de hay que abrirla, como tú dices, abrir las fronteras porque los gobiernos son lugares económicos y no importa dónde tú vengas y no importa quién sea, vamos a dejarte entrar y después resolvemos. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento de que la inmigración tiene efectos diferentes en sociedades diferentes y en momentos diferentes. Cuando Puerto Rico habían 3.8 millones de puertorriqueños, la inmigración era vista como algo negativo por mucha gente, porque decían, mira, aquí ya hay demasiada gente de por sí, hay una escasez de vivienda, ¿dónde vamos a poner lo que va a pasar? Hoy,
la Asociación de Contratistas plantea traer trabajadores de Haití a que trabajen en la construcción. Y yo no he visto las manifestaciones que hubo en Foral en los 80. Bueno, O sea, bueno, te voy a decir algo. El día que se lo aprueben, si los ves por ahí, a que van a estar, a que se le va a prender el pelo en fuego a dos o tres. Porque, o sea, cuando durante la época de la pandemia, que vinieron muchos turistas negros de Georgia y esa zona, ¿verdad? Porque los vuelos los bajaron de precio, hicieron un montón de mercadeo de esos packages para que ciertas aerolíneas no quebraran. Aquí hay una gente que se volvió loca y decía, ¿cuál es el freaking problema? Igual en la época que tú dices de los 3,8 millones, nota que la queja era con un grupo en particular. eh, Así que no sé, ¿verdad? Yo creo pero hay una diferencia entre tú ser un, ¿cómo se dice bigot en español? ay, no sé. No, De tú no ser tengo. un prejuiciado etno, supremacista étnico o cultural, que ahí pues simplemente está haciendo un huele estaca, especialmente cuando eres latino, a tú reconocer que en efecto la ciudadanía como condición civil dentro de un Estado y un ordenamiento legal, pues tiene que tener valor y en parte pues ese valor surge del hecho de que es limitado y que no es simplemente a whipipío. Eh, Ese es el argumento que yo te hago. Pero, Balbus, ¿algo para cerrar? No, yo creo que estamos bien. Estamos bien. Bueno, señores, nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizar. Como siempre, le pedimos que por favor se suscriban a el feed de La Trinchera, que dejen reviews 5 estrellas, reviews positivos en Apple Podcast. Si son negativos, se los pueden reservar. Y si quieren comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de comentarios debajo de los show notes, o en YouTube, en la área de comentarios del video. Los leemos todo y los tomamos en consideración. Nos vemos en la próxima.